el día de hoy estaremos tocando un tema bastante interesante, lleva por nombre la neurociencia. Vamos a hablar un poco en el día de hoy sobre esta ciencia que estudia el comportamiento de la mente, todo lo que tiene relación con el cerebro, cómo la importancia que tiene nuestra mente, cómo debemos cuidarla, cómo el Señor a través de su palabra nos da cada día, a través de su palabra, la instrucción de cuidar nuestra mente, de cuidar lo que ponemos en nuestra mente, de cuidar que el enemigo ponga cosas en nuestra mente de forma directa o superficial o subliminal. La importancia de todo esto. El tema parece que fuera un tanto alejado de lo que es el Evangelio, pero conforme vamos viendo vamos a dar cuenta que no, que realmente está inmerso totalmente en el Evangelio, sin ningún problema, y esperemos que después de esto tomemos conciencia y tengamos un poquito más de cuidado con muchas cosas que nos parecen un tanto livianas, pero que tienen un fondo escondido y fondo que lleva mensajes que van directo a nuestra mente. ¿Se habrá preocupado Jesucristo de nuestra mente? ¿O será solamente cosa de algunos evangélicos locos que están muy metidos con la Biblia, como dicen algunos? ¿Será que el Señor Jesucristo nos pidió que nos cuidáramos de lo que pensáramos, de nuestra mente? ¿Qué dice la Biblia de eso? O como algunos dicen por ahí, que el Señor solamente quiere el corazón. ¿A qué se está refiriendo? ¿Será que el Señor quiere nuestro corazón de carne que tenemos ahí? ¿Nuestra bomba que hace que nuestra sangre corra? ¿O se referirá a otra cosa? Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, hermano. Y para empezar quiero que nos vayamos al libro de Marcos, capítulo 12, versos 29 y 28. Digo, 29 y 30. 29 y 28, no hay que ver. 29 y 30. ¿Ya? Habiéndolo encontrado, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Como podemos ver acá, efectivamente el Señor Jesucristo sí se preocupa de nuestra mente, porque nos está pidiendo en el primer mandamiento que amemos a nuestro Señor con toda el alma, con toda la mente. ¿Y por qué no habrá pedido con toda la mente? ¿Se da cuenta? Mire, primero quiero que vayamos a... Todos hemos escuchado alguna vez esta cosa no está. Me falló el programa para poder entregar el otro pero voy a ver esta otra de acá, la neuropsicología. Tenemos una rama, una ciencia a la que se le llama neuropsicología. Esta rama de la psicología estudia los centros de la conciencia y del comportamiento del sistema nervioso central. Bajo esta óptica, el objeto de análisis de la neuropsicología son especialmente las estructuras y los procesos de la atención, el pensamiento, la emoción, la memoria, el aprendizaje, la motivación y la percepción.
En cambio, las relaciones entre la vida vegetativa y los procesos psíquicos no son estudiadas por la neuropsicología, sino que son estudiadas por la psicofisiología. Ahora, la neuropsicología analiza los fallos funcionales, como los que surgen como consecuencia de lesiones o ataques cerebrales, y las alteraciones funcionales del sistema nervioso central, como la que aparecen en la ingestión de drogas a raíz de que en las investigaciones neuropsicológicas se estudian las consecuencias de las lesiones y las operaciones cerebrales. Se pasó a experimentar con animales provocándoles fallos funcionales en determinadas zonas del cerebro. En voluntarios humanos se ha llegado a anular de forma breve y transitoria centros nerviosos para fines de investigación. La neuropsicología clínica estudia la posibilidad de rehabilitar en pacientes con lesiones y ataques cerebrales, así como el tratamiento de las lesiones funcionales del sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué tocamos este tema? Si usted puede ver, hermano, tanto el psicoanálisis, que es una forma de ver el pensamiento humano, el estudio de la psiquis, el análisis de nuestra mente, la neuropsicología también estudia el cerebro mismo, o sea, físicamente. Podemos ver cómo el hombre se ha interesado en el tema del cerebro, en el tema de la mente. Los científicos, o los médicos y científicos que están trabajando en el asunto de los trasplantes de órganos, por ejemplo, ellos han podido trasplantar la cabeza de un mono a otro mono, y lo que le ha quedado a ellos en duda es si al cambiar esa cabeza al otro mono, del mono 1 al mono 2, la conciencia del mono 1 se mantiene o desaparece, porque esa es la duda que ellos tienen. Una cosa es el cerebro y la otra es la mente. ¿Dónde está la mente? Ellos saben dónde está el cerebro, pero no saben dónde está la mente. Entonces eso es lo que ellos quieren saber. Nosotros sabemos dónde está la mente. La mente está ahí en el cerebro. Porque así como nosotros tenemos un cuerpo espiritual, también tenemos un cerebro espiritual. Ese cerebro espiritual es nuestra mente. Mente que se sale del cuerpo junto con el alma. Por eso que recordamos y vemos y todo fuera del cuerpo, porque tenemos nuestra... Eso es lo que ellos no entienden. Ellos creen que el cerebro es la máquina que funciona todo y así es la cosa y tiene que ser, y creen que... ¿Me entiendes tú? Entonces ellos andan buscando la vida eterna. Por eso que se van por esos caminos y esos estudios raros. Por ejemplo, hoy en día podemos encontrar unas situaciones que, si bien es cierto, son normales hoy, pero que eran malas en décadas pasadas, como en aquel experimento de neuromarketing realizado por la Coca-Cola en la década de los 70 del siglo pasado, en que esta empresa de bebidas, Coca-Cola, exhibió en un cine gratis películas, y en las proyecciones de las películas proyectó una milésima de segundo una neuroimagen. Esto es una foto de un vaso de Coca-Cola con hielo, y acompañó esto con una subida de la temperatura de la sala del cine. Esto en un espacio de tiempo milimétrico, que la gente prácticamente no vio, no percibió la foto que aparecía entre medio de la película. La gente estaba viendo la película, pero nuestro consciente, nuestro inconsciente captó ese vaso de bebida. ¿Cuál fue el resultado final de este experimento? Fue que del intermedio la gente salió de la sala y compró bebida, y habiendo para escoger, la gran mayoría compró Coca-Cola. Ahora, por este experimento, esta empresa tuvo que pagar una demanda por experimentar con la gente sin su consentimiento. Una demanda muy millonaria, podríamos decir.
Ahora, la importancia de nuestra mente es mayor, hermano, y la tenemos tan de repente olvidada, como la de nuestro cerebro. Este órgano que está hecho de carne, este órgano físico que llamamos cerebro, manda sobre todo los distintos órganos del cuerpo, ¿ah? Los hace funcionar e interpreta todo el proceso que cada órgano efectúa. Y cada órgano, al efectuar un proceso, envía información al cerebro de vuelta, ¿ah? Con cierta sustancia que dicho órgano necesita. Es decir, cada órgano le pide al cerebro ciertas sustancias y ciertas drogas propias del cuerpo que el cerebro le va repartiendo conforme al trabajo que el órgano vaya efectuando. Ahora, ese trabajo tan que nosotros podemos conocer que el cerebro es la central de inteligencia del cuerpo, nuestra mente es como el cerebro de nuestra alma. Nosotros somos un alma y estamos viviendo en un vehículo. El cuerpo humano es como una copia de nuestro cuerpo espiritual, de nuestro cuerpo inmaterial. Entonces, así como en el cuerpo hay un cerebro que manda todo el cuerpo, en nuestra alma, hermano, hay un cerebro espiritual. Ese cerebro espiritual es nuestra mente. ¿Te das cuenta? Eso es lo que los científicos no pueden entender. Para ellos nosotros somos solamente cuerpo. Por eso que nunca lo van a poder entender. Por eso, hermano, que existe el siguiente asunto, que hay gente que tiene cierta deformidad en el cerebro o cierta enfermedad o algún daño, que ha perdido un poco de masa encefálica, como se llama de lo que está hecho el cerebro, y ha perdido ciertos movimientos del cuerpo, o bien los puede hacer, pero ya no con la forma normal que acostumbra a moverse uno. Pero si esa persona al morir, por ejemplo, tenía ese problema, cuando sale del cuerpo, él no tiene ningún tipo de falla, puede mover sus extremidades sin ningún problema. El que es inválido en el cuerpo físico, cuando sale del cuerpo, ya no es inválido, porque ahí empieza a correr la mente del alma, la que empieza a manejar ese cuerpo. Pero cuando se mete a un cuerpo que tiene atrofiado ese órgano, en esa parte, va a sufrir de ese problema. ¿Ya? Ahora, la mente tiene la misma importancia, como digo, que el cerebro, o más, porque es la que nos dirige, la que nos manda. Dice el Señor en su palabra que del corazón salen los malos pensamientos. Aquí el Señor no está hablando del corazón, del órgano cardíaco que tenemos en el pecho, ¿ah? Porque el corazón es una bomba que bombea sangre. Del corazón entra sangre y sale sangre, nada más. No hay pensamientos ahí. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice del corazón salen los malos pensamientos? Está hablando de nuestra mente, que es el corazón, el centro motor de nuestros pensamientos, nuestra mente. Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros hablamos, ¿de dónde viene? De nuestra mente, de nuestro corazón. A eso se está refiriendo. ¿Se preocupa entonces Dios de la mente? ¿Te das cuenta que hay muchos por ahí que se agarran mucho de esto de que no, que al Señor le interesa el corazón del hombre, el corazón? Sí, pero no solamente el corazón de carne, no solamente el corazón en lo que se refiere a los sentimientos, sino que esta vez está hablando la Biblia del corazón, el centro motor de nuestro ser, que es nuestra mente. ¿Ah? En la Biblia a veces se llama corazón a la mente, como en el verso recién leído. Pues el corazón o el llamado en griego cardian, como dijimos, solamente
sale y entra sangre. Todos debemos cuidar de nuestra mente. La Biblia recuerda esto constantemente. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo 15, 19, dice Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Te das cuenta? Eso no sale del corazón. ¿De dónde sale? De la mente. Entonces aquí cuando dice, porque del corazón salen los malos, ¿de qué corazón se está refiriendo? Se está refiriendo al corazón, al centro motor de nuestro ser, nuestra mente. De ahí salen esos malos pensamientos. De ahí salen los asesinatos, los adulterios, la fornicación y todo el pecado. En nuestra mente entran mensajes sin que nosotros nos demos cuenta. Por eso que Satanás usa la música, por ejemplo, para introducir información falsa, como deseos pecaminosos. Hermano, en la mente se generó el primer pecado. Luzbel pensó en su corazón, dice la Biblia. Aquí está hablando de la mente. Recuerda que tú no piensas con el corazón. Pensó en su corazón, dice, en la mente. Subiré y pondré mi trono a los lados del norte y seré semejante a Dios. Isaías 14:13. ¿Ah? Donde dice, vamos a Isaías 14:13. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Dónde se generó todas estas palabras? En la mente de Luzbel, a la que la Biblia dice, pensó en su corazón. Corazón se usa como el centro mismo de algo. ¿Te das cuenta? En un computador, por ejemplo, ¿cuál es el corazón del computador? El procesador. Si no tiene procesador ya no es nada. ¿Te das cuenta? Entonces, en la mente, aquí se está refiriendo al centro mismo de donde vienen los pensamientos. El centro, el corazón del ser espiritual que somos. Por ejemplo, a la mente fue dirigido el ataque de Satanás sobre Eva, manipulándola, y la hizo dudar de Dios. Vamos al libro de Génesis, por favor, al capítulo 3, verso 1 al 6. Génesis 3, verso 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno y útil para alcanzar la sabiduría. ¿Te das cuenta? De a poquito el diablo atacó la mente de la mujer y la hizo dudar. Recordemos, por ejemplo, a los nazis, los que decían, esto por supuesto copiado también porque no era una invención de ellos, pero son cosas que ellos adoptaron. Y esta frase muy conocida dice, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Claro, para el que cae en la manipulación se convierte en verdad. ¿Ya? Y estos nazis trabajaron al hombre en el momento en que más expuesto está,
que es la niñez y la adolescencia. De ahí vienen las juventudes hitlerianas, donde le ponían uniforme, y desde pequeño que les metían la doctrina de Hitler con su raza aria que nunca ha existido. Es una invención de él. Hoy el mundo está siendo bombardeado con manipulaciones, hermano, creando, por ejemplo, necesidades para luego satisfacerlas. Y de paso ganan dinero. ¿Te das cuenta? El negocio redondo. Por otro lado, creando miedos y problemas para luego darle solución. Claro, la solución viene quitándole ciertos derechos a las personas. Y así de a poquito lo van acorralando. Así como la serpiente anaconda rodea el pecho de la persona y cada vez que tú botas aire, ella aprieta hasta no dejar espacio para tomar aire. Así aprisionan los dueños del mundo a la humanidad y no se dan cuenta cómo mueren poco a poco. Hoy la neurociencia, que es el estudio de las facultades del cerebro en su funcionamiento completo, vale decir, en sus funciones básicas como el caminar, el hablar, cosas que nosotros hacemos inconscientemente, pero también en su funcionamiento más complejo como el pensamiento humano, los recuerdos, los sueños, la memoria. ¿Ah? Esta neurociencia ha sido tomada por el marketing. El marketing ha tomado parte de estos estudios para mejorar sus ventas, haciendo el uso de la manipulación del cerebro. Están bombardeando en el cerebro de los consumidores, excitando las partes del cerebro que mueven a las personas a ejecutar alguna acción. En este caso es comprar un determinado producto. Ya no se conforman con usar el sexo como un enganche para vender. Hoy se quieren meter con el cerebro mismo de la gente. Y toda esta manipulación está pasando desapercibida. El mundo se acostumbró a ser manipulado. No olvidemos, hermanos, que la persona que es manipulada cree firmemente que no es manipulada. Ese es el mejor arte de la manipulación. Si tú tienes que darle cuerda para que la persona crea que no está siendo manipulada, que ella está dirigiendo ¿entiendes? Lo que ella quiere. Por ejemplo, tú quieres que ellos hagan cierta cosa, pero le presentas dos caminos y haces que él elija esas dos cosas, pero al último esos dos caminos que va a elegir son lo mismo. Entonces tú lo estás manejando y esa persona cree que, ¿te das cuenta? Esa es la mejor forma de manipular a alguien. Como decíamos, entonces el mundo se acostumbró a ser manipulado por el marketing. Por eso que hoy día tenemos tantos días de la mamá, del papá, del niño, de la mujer, de la tierra. ¿Ah? Como vemos, la mayoría de la gente es altamente manipulable. Corren al comercio a comprar regalos para el papá, la mamá o del que la publicidad mande. Y nadie se cuestiona esto. Y si alguno lo hace, ese es catalogado inmediatamente de amargado y de ridículo. Pero si los ridículos son ellos, que pasan todo el año reclamando que los sueldos son malos, pero sale su dios marketing y anuncia que es el día del amor y dejan de quejarse y salen corriendo como animalitos tras la comida sin importar dónde le dejen la comida, en el suelo o en un plato o sobre el excremento, se la comen igual. De igual forma la gente no le interesa de dónde salió la costumbre o si es correcta, la practican igual, aunque le rindan honores al diablo, pero igual la practican y dan excusas tontas como ay que es para los niños, en el caso de Halloween, por ejemplo. ¿Cómo serán cuando el marketing comienza a ser usado ya masivamente y directamente con alevosía y premeditación en el tiempo cuando se manifieste el reinado del anticristo? Hermano, sé que usted se está preguntando, por ejemplo, pero ¿qué tiene que ver con el Evangelio todo esto? Pues tiene. El primer mandamiento que Dios nos da dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Por qué Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente, hermano?
precisamente es para que nos cuidemos de no llenar nuestra mente de ideas extrañas, ideologías, pensamientos o doctrinas anticristianas. Dios nos regaló su palabra y nos dio la capacidad de retenerla en nuestra mente y discernirla espiritualmente. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, verso 33. Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Dios se preocupa de tu mente. Tú también tienes que preocuparte de tu mente. También tenemos un cuerpo que por sus sentidos nos puede arrastrar al pecado, y por eso que nuestra mente tiene que estar entregada a Dios. Vamos a Romanos 7:23. Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo aquí? Que veo otra ley en mis miembros. Los miembros son el cuerpo, la carne, y se rebelan contra la ley de mi mente. Recuerde que la palabra dice, que Pablo dice: en espíritu yo anhelo tu palabra y la disfruto y la anhelo y quiero seguirla, pero mi cuerpo me hace hacer lo que no quiero, eso hago. ¿Te das cuenta de ese pasaje cuando dice, pero hago lo que no quiero? Porque el pecado lo arrastra al pecado, el cuerpo lo arrastra al pecado, el cuerpo trata de tirar la mente hacia el pecado. Entonces debemos tener cuidado de nuestra mente. Una persona del mundo tiene su mente llena de deseos, como por ejemplo estudios superiores, sueldos altos, compra de casas, autos, disfrute de placeres, como el sexo, el alcohol, la droga, el cultivar un cuerpo esbelto, por ejemplo, detener el paso del tiempo del rostro, comprar la mayor cantidad de ropa, etcétera, todas esas cosas. Y su tiempo lo invierte poniendo todo su trabajo para lograr estas cosas. Y si su alma se siente mal, le prende una vela a una estatua que no habla, que no le pide nada, es decir, anda en la vanidad de sus pensamientos, como lo dice la Biblia claramente en el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 17. Vamos a Efesios 4, 17. Efesios 4, 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. ¿Te das cuenta? Andan en la vanidad de su mente y no en lo que Dios dice. Dios nos llama a caminar diferentes a ellos. Nosotros estamos llamados a ser salvos por la fe en Jesús. Por ende, nuestras vidas tienen que reflejar la Biblia, es decir, vivimos de forma distinta al mundo porque caminamos conforme a lo que Dios ordena, y su orden es claro: luz y tiniebla, no existe intermedio. O eres de Dios, que es luz, o eres del diablo, que es tiniebla. Jesús lo dijo: el que no está conmigo, contra mí está. Y él lo dijo en Mateo 12, 13, cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Te das cuenta? El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Te das cuenta? Está claro como eso. Cada persona que es de Cristo Jesús tiene que tener y retener la doctrina de Jesús, es decir, la Biblia. Mientras tengamos en nuestra mente las enseñanzas del Dios vivo, tendremos la mente de Cristo. Vamos a Corintios, primera, capítulo 2, 16. Corintios, primera, capítulo 2, 16. Corintios.
Corintios primera, 2:16. Aquí está. ¿Estamos? Ya, entonces, primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener la mente. Para tener la mente de Cristo tenemos que tener la palabra de Cristo morando en nosotros. Si no, no olvide usted que a Cristo muchas veces se le dice que Él es la palabra hecha hombre. O sea, la Biblia hecha hombre, Jesús es. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que nosotros debemos ingresar a nuestro cerebro la palabra de Dios cada día. Cada persona tiene que estar unida por una misma doctrina. En pocas palabras, nuestra mente tiene que estar en pleno conocimiento de la Escritura y de esta manera tendremos un mismo parecer, por lo que caminaremos en la voluntad del Señor. Primera de Corintios 1:10. Un poquito más atrás. Primera de Corintios 1:10. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener la misma mente, que es la mente de Cristo. Para tener la misma mente de Cristo tenemos que tener, viviendo dentro de nuestro cerebro, la palabra de Dios para poder pensar una misma cosa y tener un mismo parecer. Es tan simple como eso. La Biblia. Mientras tú tengas eso, pues el diablo puede venir a venderte toda la pomada que quiera, tú nunca le vayas a hacer caso porque vas a tener la verdad en tu mente. Y de hecho te diré que ni siquiera se va a presentar a tratar de engañarte porque sabe que va a salir fallando en su intención. Por otro lado, este nuevo elemento de la neurociencia del que emana el neuromarketing será usado por el inicuo del anticristo. Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que por cuanto el mundo no cree en la verdad, que es la palabra de Dios, Dios les va a enviar un espíritu de estupor para que crean en la mentira. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, verso 8. Libro de Romanos, capítulo 11, verso 8. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Ese espíritu de estupor a que se refiere aquí la palabra que le dio a aquellos judíos que no creyeron en Jesús como Mesías, ese espíritu está hoy en día en la tierra. Y ese espíritu, después del rapto, va a estar doblemente trabajando en forma mucho más fuerte, mucho más dominante, porque Dios le va a permitir trabajar así, porque la Biblia lo dice, por cuanto no quisieron creer la verdad, la Biblia, la palabra de Dios, Dios le dejará, por eso dice Dios les enviará, no es que Dios mande eso, no, Dios dejará que ese espíritu de estupor llegue a ellos para que no puedan creer, o sea, para que se estorbe y no se convierta. ¿Dónde cree usted que este espíritu de estupor va a actuar? Pues en la mente de las personas, haciendo que no puedan entender la verdad. ¿Podría ser el neuromarketing este espíritu de estupor? Tal vez, pero la Biblia le llama espíritu, por lo que yo creo que será un ser espiritual, encarnado de esa función y que usará el neuromarketing, está más que seguro. Lo que somos de Dios, porque muchos son los que dicen serlo y no lo son, los verdaderos adoradores de Dios vivo, llenaremos nuestra mente de su palabra para saber cómo vivir siendo fieles
solo a Él, ahí están los pensamientos, reprendiendo cualquier pensamiento o idea insertada por el maligno. Recordemos esto de idea insertada, recordemos al apóstol Pedro, cuando estaba con el Señor Jesucristo, cuando el diablo le metió en la cabeza a Pedro que le pidiera al Señor Jesús que no fuera a la cruz. Y Jesucristo lo reprendió. Apártate de mí, delante de mí, Satanás, le dijo, porque pone las cosas en la de los hombres y no en la de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí fue insertado en la mente del apóstol ese pensamiento que, oye, humanamente se veía muy bueno. Él quería salvar la vida de su Señor, se ve algo lógico, pero iba en contra de los planes del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener cuenta por ese lado. Tenemos entonces que el maligno inserta pensamientos. Haciendo esto, cuidando nuestra mente, seremos sabios. O como dice la Biblia, nuestra mente tendrá sabiduría. Recordemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, verso 9, donde cuando está hablando de la profecía de las 7 cabezas con los 7 montes, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Está hablando ahí de algo profético y dando señales. Y dice, para la mente que tenga sabiduría. ¿Te das cuenta? Si tú no tienes la Biblia morando en tu mente, difícilmente vas a tener sabiduría. Porque usted sabe que la sabiduría, el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová, ¿qué es lo que es? Practicar la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes que tener la Biblia morando en tu mente para poder tener la facilidad de entender los planes del Señor. Y el Señor a todos sus hijos le avisa sus planes. Esa es la otra cosa. A los del mundo no, pero a los hijos Él le avisa sus planes. Por eso están las profecías, por eso está todo escrito. Entonces, eso es lo que debemos hacer, hermano. Este es el motivo por el cual hoy hay tanto evangélico que es de la prosperidad, otros son ecuménicos, y porque se descuidaron. El diablo les metió en sus mentes ideas raras. Puedo hacerlo porque estos se descuidaron y fueron insensatos, vaciaron su mente de la Biblia. Por eso adoptaron enseñanzas extrañas. Al no retener la Biblia en sus mentes, perdieron la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto y se olvidaron del primer mandamiento que el Señor les dejó. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se dan cuenta, hermano? Es entonces importante la mente, hermano. Hemos visto en el transcurso de este estudio cómo el Señor se preocupa de sus hijos. El Señor no quiere solamente el corazón del ser humano. Hay gente que cree que el Señor quiere su corazón de carne, el cardíaco que tenemos aquí en el pecho. No, hermano, no se refiere a eso. Hay otros que creen que es solamente el alma nomás que le interesa al Señor y el cuerpo no. No, al Señor le interesa el ser humano completo. Espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra. Sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. O sea, ¿cuándo es la venida del Señor? En el arrebatamiento. ¿Cómo tenemos que guardarnos nosotros? En espíritu, en alma y en cuerpo. En espíritu, en alma y en cuerpo. Que el Señor quiera nuestro corazón no quiere decir que nosotros con nuestro cuerpo podemos hacer lo que se nos venga en gana. No, porque nosotros pecamos con el cuerpo. De nuestro corazón salen los malos pensamientos. De nuestra mente salen los malos pensamientos. De nuestra mente sale la fornicación, pero fornicamos con el cuerpo. De nuestra mente sale el homicidio, pero matamos usando el cuerpo. De la mente salen los robos, pero robamos usando el cuerpo. Entonces, ¿es importante el cuerpo? Por supuesto que sí. La palabra lo está diciendo. Entonces, debemos querer al Señor con nuestra mente. Si tú
desvías tu mente, si tú no llenas tu mente de la palabra de Dios, por más que ayunes, por más que hagas lo que quieras que hagas, vas a terminar desviándote porque no tienes la palabra que te guíe, que es la linterna para alumbrar en medio de las tinieblas en las cuales estamos. Entonces hemos visto que la mente es esencial, tenemos que cuidar la mente. El Señor Jesucristo enseñó que tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que llenarla con la palabra de Dios, tenemos que llevar a nuestro Dios en la mente. Querer al Señor con nuestra mente quiere decir que nuestra mente esté ocupada en un 90% con la palabra de Dios y el otro 10% para las cosas propias de esta vida. Pero lo más importante en nuestra mente tiene que ser solamente la palabra de Dios y todo lo que hagamos conforme a la palabra de Dios. Si vamos a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, ¿lo hacemos o no lo hacemos? No lo hacemos. Es tan simple como eso. Bueno, hermanos, hemos visto esto entonces, la mente en este pequeño estudio. Espero que les haya sido de bendición. Pueden encontrar este pequeño estudio en www.galeon.com/Jesús Rey y lo encontrarán en PDF y en MP3. Que el Señor les bendiga en grande manera.